en Puntos Cardinales. 4:48 de la tarde y en mercados globales vamos a hablar de Aramco. En las últimas décadas, esta empresa ha tomado bastante protagonismo. Se trata de una empresa de Arabia Saudita, uno de los mayores productores de petróleo en todo el mundo. Bueno, y el gobierno de Arabia Saudita es dueño del 90,2% de esta empresa petrolera. Hay que decir que en años anteriores era dueño del 100%, cuando se estatizó completamente esta empresa en los años 70. Sobre esto vamos a hablar con más detalles con el director general de Rendivalores, Oscar Doval. Bienvenido, Oscar. Agradecemos tu presencia. Bienvenido. Gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Qué placer estar acá de nuevo. Y bueno, interesante el tema, ¿no? Así es. Oscar, estamos hablando de una petrolera que encabeza prácticamente los rankings cuando se ven empresas importantes en la bolsa. ¿Qué la caracteriza? Fíjate, esta petrolera, ante todo, es la petrolera más grande del mundo hoy. O sea, está valorada nada más y nada menos que en 2 billones de dólares. En inglés serían 2 trillones de dólares. Y una empresa que es nueva en el mercado de valores. Cuando te pones a hacer un poco el tracking de las acciones de esta empresa, se lanzó apenas en el 2019. Antes una empresa completamente del Estado saudí. Claro. Totalmente estatal, como lo es PDVSA aquí, en Venezuela, y decidieron lanzar un 10%, como bien mencionó Rafael, al mercado de valores en el 2019. Sí. Y en este momento están haciendo un lanzamiento de un 1% más, por un monto de 2.000 millones de dólares. Claro, pero el 10% de una empresa que vale esta cantidad impronunciable, incuantificable de ceros, también es una barbaridad. Es el 10% es una barbaridad y está a mano ciertamente de inversionistas, por cierto, interesantemente inversionistas de todas partes del mundo. Cuando te pones a ver la distribución accionaria de ese 10%, ahorita va a ser el 11%, una vez que vendan esta nueva serie de acciones, está a manos de fondos americanos, está a manos de fondos europeos, de individuos, también de Medio Oriente, que decidieron invertir en esta empresa, además que es una empresa bien rentable. El año pasado se vio un poco golpeado los números, pero recordemos que después del conflicto Rusia-Ucrania, que aumentó el precio del petróleo en el año 22, el 23 se normalizaron los precios del petróleo. Además, Arabia Saudita decidió reducir un poco la producción por las cuotas de la OPEP que les ponen y eso hizo que los dividendos fueran un poco menores y el precio de las acciones bajaran. Por eso están haciendo esta nueva emisión para poder apalancarse un poco más, financiarse, digamos, de alguna manera, y hacer más rentable esta empresa. Esta empresa es un paradigma, además, no solamente de productividad, es un paradigma de eficiencia. Es una empresa altamente rentable que reparte dividendos a sus dueños naturales, pues el Estado saudí y también a los inversionistas que han comprado acciones. Y tiene, digamos que, ratios financieros muy interesantes para poder invertir en ella, ¿no? Claro, hay que señalar que el Estado saudí es una familia. Es la familia Saud, que son los dueños del Estado saudí y de la empresa, ¿no? Y del país. Y del país. Así mismo es, pertenece a una sola familia. Mejor dicho, el Estado saudí es gobernado por una monarquía tradicional, como las europeas, pues, pero está en el Medio Oriente, y el Estado saudí es manejado por esa familia y por lo tanto esta empresa pertenece al Estado y a esa familia. Ahora, Oscar, ahí ellos explicaron por qué hicieron esto. ¿Se vieron en la necesidad de colocar el 10% en la bolsa o lo hicieron porque estaban buscando mayor eficiencia, porque estaban buscando mayor fiscalización pública de su trabajo? Por la segunda razón, fíjate, esta empresa es una empresa realmente, como decía, muy productiva, es una empresa que realmente requiere poco apalancarse en mercado de valores. ¿Qué es lo que pasa cuando lanzas una empresa en mercado de valores? Tienes 3 principios muy interesantes. Uno es de transparencia. Cuando tienes inversionistas privados que están comprando y están entrando, tienes que hacer públicos tus balances. Eso entonces, es muy importante. Muy importante. Empiezas a ser entonces vigilado, incluso por los minoritarios. Por otra parte, tienes que tener buenos mecanismos de gobernanza corporativa. Esto quiere decir que la toma de decisiones no está solamente focalizada sobre el socio mayoritario, tienes que incluir al minoritario. Entonces la toma de decisiones es una toma de decisiones mucho más racional, más pensada, más madura, más profesional. Y tienes otro principio muy importante que es el de control. ¿Qué significa control? Control significa fundamentalmente que se lleven a cabo auditorías para cerciorarse que los números que están publicando son de verdad, que de alguna manera no se preste a la legitimación de capitales, no se permitan hechos de corrupción dentro de la empresa. Entonces, bueno, ciertamente cuando una empresa sale a público, o sea, sale al mercado de valores, una empresa que
suele funcionar bastante mejor en general. Oye, pero está muy bien que hayan hecho eso, porque nadie los está obligando. Mi querido Rafa, son unos cracks. Ok. Pero además llama la atención. Los saudíes son unos cracks. No solamente son uno de los países que produce más petróleo en el mundo, sino además que tienen una empresa que era del Estado y decidieron eficientarla. Que además, pero sobre eso me gustaría poner el acento, es que estamos hablando no solo una empresa que era en su totalidad estatal, sino que además pertenecía a una misma familia, pero cuando sale a la bolsa tiene unos criterios y una organización tal que le permite estar por encima de otras empresas de capital privado petroleras que estaban en la bolsa desde hace décadas. Hay otros países que han tomado la delantera en este sentido, por ejemplo, Petrobras, que es una acción que yo siempre recomiendo mucho a mis clientes que compren. Ok, la petrolera brasilera, solamente el 30% pertenece al Estado brasilero. El 70%, El está en la 70% bolsa. está en la bolsa de valores y es una acción hermosa. Y, o sea, que y Ecopetrol en Colombia también. Ecopetrol en Colombia también. Tienes otro buen ejemplo, Eneni, la italiana. ¿Y Statoil? Statoil no. No, esa es totalmente Noruega. Sí, es totalmente Noruega. Equinor, Ajá. fíjate, que es Noruega, sí tiene un porcentaje en la bolsa de valores. ¿Y esto podría ser una fórmula para una petrolera como PDVSA? Sí, la respuesta sí. La gente se pregunta, ¿es una forma de PDVSA? Me lo han preguntado varias personas. Y la respuesta es sí, fíjense, incluso estando sancionados, pues recuérdense que siendo PDVSA una empresa sancionada, no es que tiene prohibido lanzar sus acciones al mercado de valores, para nada. En los Estados Unidos sí, no puede comercializarlas por obvias razones. Pero si es una empresa que está defaulteada desde el punto de vista de deuda por las sanciones, entre otras cosas, Ujú. porque no puede refinanciar su deuda, renegociarla, etcétera. Lo que sí puede hacer es que los socios privados de PDVSA, PDVSA tiene muchos socios privados, Chevron, Repsol, Eni, una cantidad de empresas venezolanas, etcétera, lancen sus acciones al mercado de valores venezolano e internacional, siempre y cuando, para saltarse un poco las aterrorizantes sanciones, que ustedes dos saben que yo soy enemigo de las sanciones, hacer y me lo grito por todos lados donde voy, porque lo que hacen es fregar a la gente y no a los políticos. Siempre y cuando el socio mayoritario sea el privado y no PDVSA. Incluso hay un antecedente, Oscar. El gobierno hace algunos pocos años sacó el 10% de las acciones de CanTV a la bolsa. Sí. Y unos inversionistas privados compraron, o sea, ya lo hicieron. Bueno, yo compré. Fíjate tú. Y déjame decirte una cosa, compré con inversionista privado y nuestra casa de bolsa Rende Valores es tenedora Sí. de esos papeles, pero a título personal, o sea, no lo hicimos como inversión. Y hemos ganado interesante valor con esas acciones en cuestión de 2 años que tienen en el mercado. Claro, Ok, pero eso también supone un cambio de paradigma, ¿no? Eso es lo que te digo. Si ya ideológicamente lo hicieron, ¿por qué no lo pueden hacer con PDVSA? Yo no veo ningún impedimento. Yo creo que es un tema de vocación política, porque es una manera de apalancarse sanamente. Consigues capital, levantas real para poder financiar tu operación, pero aparte te obliga a eficientarse, optimizarte, transparentarse Y y controlarte. Y todo el crédito que tienes cortado por la situación Venezuela, resuelves los ingresos por la vía de la venta de acciones, ¿no? Ojalá los señores políticos nos estén escuchando y además los ejecutivos de PDVSA nos escuchen, porque es una vía regia para levantar capital aquí en Venezuela, que el mercado es chiquitico, el mercado de valor, pero sobre todo fuera de Venezuela. Quizás no en la bolsa de valores de Nueva York por el tema de las sanciones, pero sí en bolsas que puedan estar interesadas en nuestros productos, que pueden ser bolsas europeas, asiáticas, medio orientales, etcétera. Bueno, Oscar, ha sido un gusto inmenso recibirte en el estudio. Gracias. Comparte tus redes sociales, Sí, porque bueno, además eres un crack en TikTok. bueno, que tengo asesores muy buenos en esa cuestión. Yo no llevo nada de eso, yo soy un tecnobestia. Y gracias a Dios tengo gente muy buena que me asesora en eso. Mira, mis redes sociales es muy sencillita, es @OscarDoval, B de Venezuela. Bueno, Gracias, muchísimas Oscar gracias. Doval. Gracias a ustedes, muchachos, qué placer. Igualmente.